Bueno, ya es viernes, enseguida nos vamos a ir de sábado y domingo y seguro, de Semana Santa, pero aún todavía tenemos que hacer el programa de esta noche, que hoy tenemos a una persona que nos va a hablar precisamente de su trayectoria. Antes de nada, cabecera. Bueno, hoy vamos a hablar con Salvador Pereira, que es miembro de la Junta Directiva de la Agrupación de Ciudadanos en Asturias. Buenas noches, Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo empezaría, como siempre, tratando de saber quién hay dentro de Salvador. ¿Quién es Salvador Pereira? Bueno, estamos en política de rebote. Yo soy un paisano. La verdad que tengo una trayectoria profesional muy larga, que eso ni es bueno ni es malo. Para mí es malo, porque indica que tengo muchos años. Llevo trabajando en el sector público como funcionario de carrera desde el año 89. Trabajo en la Administración General del Estado. Pero bueno, fui varias cosas. Trabajé en diferentes ministerios, Ministerio de Fomento, Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior. Y previamente, porque yo soy turonés, soy asturiano. De Turón. De Turón, que desgraciadamente ya no aparecemos ni en el carnet de identidad. Entonces, ¿cómo aparecéis? Aparecemos como de Mieres. Me parece estupendo pertenecer al concejo de Mieres, pero ya no nos dejan poner que somos de Turón, turoneses. Entonces, en la cuenca minera, yo empecé mis estudios precisamente aquí, al lado de donde tenéis vosotros este estudio de grabación. Al principio de los años 80, hice una carrera larga, geografía e historia. Me sirvió mi etapa universitaria para abrirme un montón de expectativas muy interesantes. Encontré la Universidad de Oviedo en profundo cambio. Era la época, Claro, el 80. Era la época de cambiar de rector, era la época donde los estudiantes empezábamos a hablar, a decir cosas, se nos escuchaba. Eran clases masificadas. Yo tuve muchas veces, desgraciadamente, que recibir mis clases sentado en el suelo, porque éramos muchísimos. Mi generación, la generación del baby boom, es una generación enorme. Entonces, ya te digo que fue interesante mi vida académica. Acabamos con un rector que venía del franquismo, como Fernández Cuesta. Como claustral llevamos adelante al nuevo rector Marcos Vallaure. Era otra época. Vivíamos la transición de una forma activa, porque éramos jóvenes. Y todo eso, bueno, pues acabó en mi servicio militar, una vez acabadas todas las prórrogas y mis estudios. ¿Dónde hiciste la mili? La hice en Madrid. Fíjate, es curioso, en el Parque de Artillería de Madrid, Daoíz y Velarde. Y es curioso porque estábamos en pleno centro de Madrid, al lado del Paseo del Retiro, al lado del barrio de Vallecas. Y fue curioso porque se cerró ese cuartel, cuando yo acabé el servicio militar se cerró ese cuartel, y años después fue otra vez famoso, desgraciadamente famoso, porque fue la morgue improvisada de los atentados de Madrid del 2004. Yo cuando vi, lo habían convertido en un pabellón polideportivo, y cuando vi mi cuartel Daoíz y Velarde convertido en eso, me sentí muy mal, me sentí francamente mal porque la experiencia mía de la mili fue muy buena. ¿Qué entraste por...? No hice milicias universitarias. O sea, Fui por reemplazo, yo terminé mis estudios
y por reemplazo llegué a ser cabo primero. Eso sí, ya que estamos en un ambiente bélico, hay que decirlo, yo soy un tirilla, un cabo primero, muy orgulloso, hice grandísimos amigos. Servicio militar es una cosa que algún día se pensará otra vez, como por ejemplo en Francia, en volver otra vez a que los chavales salgan y se relacionen y por lo menos saluden a un trapo para algunos, que es la bandera de España. Yo la saludé muchas veces. Es que, bueno, lo primero, yo soy un cabo primero con funciones de sargento, era, y muy orgulloso de haber servido aquí en el cuartel del Milán de aquella, Sí. o después príncipe número 3. Pero lo que yo suelo comentar es que mi experiencia fue una experiencia muy positiva, porque lo que aprendes o lo que te enseñan ellos, es a respetar esos grados, y en esos grados tú empieces a tener respeto y a tenerte respeto a ti mismo y a que te tengan respeto. O sea, la idea es que no es un tiempo perdido, creo, es un tiempo Para nada, estoy que totalmente de acuerdo desarrollas contigo. y que, bueno, que habría que mirar de qué forma se puede hacer, Sí. porque yo soy muy de la idea de que si una persona está en el paro, por ejemplo, bueno, un chaval está en el paro, esa formación puede darte desde carnés, Sí. desde estudios. Hombre, yo participé porque yo hice una mili muy buena. Yo estuve en una compañía de plana mayor y participé en la educación. Muchos compañeros míos se fueron a su casa con su título de graduado escolar. Entonces, bueno, estábamos en alfabetización, mucha gente también hacía carnets superiores de conducir, en fin, era bastante práctico. Aparte de unos valores no de defensa, porque no íbamos a defender nada con las armas, y actualmente en el estatus en el que estamos en Europa y en el mundo, ya no vamos a hacer ningún tipo de guerra. Pero un tipo de valores que sí son interesantes, de reconocer que tú formas parte de un todo, porque había compañeros gallegos, andaluces, muchos catalanes, gente con gran formación, y estábamos allí, la verdad que encantados. Éramos todos uno. Sí, así lo decíamos. Efectivamente. Cuéntame, ¿y la infancia en Turón? Bueno, Turón sabes que es, o era en aquellos momentos, un valle evidentemente minero. Cuando yo era chaval, en lo que era el valle, aproximadamente vivíamos unas 22, 23.000 personas en el valle de Turón, que dependíamos del Ayuntamiento de Mieres. Ahora mismo en Turón puede haber 4.500 personas. Había infinidad de cines, había infinidad de discotecas, había mucho ambiente. De trabajo. Había mucho trabajo, porque había cantidad de minas abiertas. Y después el subtrabajo que hay alrededor de las minas. Efectivamente. ¿No? Y no solamente minería, porque las máquinas de vapor que yo vi de chaval, que transportaban los carbones, esas máquinas de vapor se construían en Turón. Ajá. Había talleres metalúrgicos importantes en los años 20, en los años 30, que construían. Es increíble. Entonces era un valle perfectamente industrial, perfectamente industriado, y que ahora que nosotros pedimos tanto la llegada del AVE Asturias, nosotros teníamos vía férrea casi en el siglo XIX. Entonces, bueno, y la infancia fue una infancia feliz. Familia minera, la gente minera siempre suelen mirar que sus hijos hagan algo superior a lo que ellos son, que estudien, que se formen, que traten de buscar algún tipo de trabajo fuera de... Así es que la inmensa mayoría de los jóvenes de las cuencas tenemos estudios universitarios, ocupamos cargos dentro de la administración, trabajamos en empresas de gran calado, tanto en Asturias como, desgraciadamente, fuera de Asturias, porque yo soy, te lo comentaba antes, una leyenda urbana. Yo he tenido que estar 12 años viviendo fuera de mi Asturias, trabajando dentro de la administración, tanto yo como mi mujer, trabajando dentro de la administración y esperando poder llegar alguna vez a Asturias. ¿Cuál fue el lugar
digamos, con más cariño que tienes en España? Mira, estuvimos viviendo durante 10 años en Jerez de la Frontera. De hecho, yo tengo un hijo jerezano. Estoy orgullosísimo de mis hijos, porque antes de paisano yo creo que soy padre. Sí. Soy padre y casado con una mujer estupenda desde hace 30 años. Eso es una cosa rara, porque ahora que se lleva tanto eso de, en fin, de no tener parejas estables, etcétera. Mi mejor amiga es mi mujer, mi mejor compañera. Y te decía, vivimos 10 años, porque ella es docente, se dedica a la docencia, profesora de IES, y estuvimos 10 años viviendo en Jerez, que fueron 10 años estupendos, maravillosos. Conocí a un gran pueblo, que son los andaluces, conocí su cultura, porque el cante y la cuna del cante, que es Jerez, es algo estupendo, Conozco formidable. Es algo además que a mí me recordaba mucho la tonada asturiana, me recordaba mucho. Y encima tienen una simbología también minera. Sí, sí. Que concuerda con... Efectivamente. El cante de las minas, que se desarrolla tanto en Murcia como en la zona de Córdoba, ese cante de las minas, yo invito a los asturianos a que lo conozcan porque, vamos, es un cante que se puede realizar en cualquier chigre de aquí, sí, de Asturias, sí. en cualquier chigre. Por eso vivimos dentro de una unidad, que aunque tengamos diferencias culturales, idiomáticas, etcétera, vivimos dentro de una unidad que se llama España. Somos todos muy parecidos. La única diferencia son los kilómetros. Lo demás sí. Es que somos todos una misma gente. Yo a mí me gusta mucho y hay gente que me dice que soy un asturchale porque lucho por mi Asturias, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta muchísimo el cante de las minas. Sí. Es inmenso, es precioso. Es muy bonito, sí. Y Jerez, yo estuve en Jerez también por cuestiones de trabajo y es una ciudad muy acogedora. Sí, industriosa, el tema de las bodegas, del vino, es una tradición secular. Yo nunca aprecié mucho el vino de Jerez, lo encuentro un poco seco, yo soy más de cervecita y de sidra, pero la industria que había detrás de todo eso, la cantidad de puestos de trabajo, el mundo del toreo, yo tuve un gran amigo monosabio, que yo hasta ese momento, pues fíjate, ¿y eso qué es un monosabio? Son los encargados de llevar al toro a rastras, de atender a los picadores, en fin, es otra cultura que te llena, que verdaderamente encuentras, yo para mí, enriquecedora totalmente. Entonces fueron años de leyenda urbana, Javier, como te decía, pudimos regresar y te voy a decir una anécdota. Ya te comenté que tengo dos chavales, el primero nació en Turón, es turonés, y el segundo nació en Jerez. Y llegó un momento en que, con todo el orgullo del mundo, mi madre nos había mandado para hacer una fabada. Era invierno, porque en verano en Jerez no se puede comer, no se pueden comer faves. Era invierno, nos había mandado todos los avíos, chorizos, la panceta, en fin. Nos habían salido, porque además soy cocinillas, me había salido una fabada espectacular. Entonces nos sentamos los cuatro a comer y mi niño pequeño, Adrián, me dice: ¡Oh, papá, qué ricas están las habichuelas! Eso para mí fue un hasta aquí hemos llegado. No se puede, Pili, no se puede continuar. Esto es una fabada, no son habichuelas. Entonces, en aquel momento, yo creo que se nos iluminaron los ojos a los dos, a padre y madre, y dijimos: tenemos que intentar volver a Asturias. Y lo conseguimos. Mira, perdona que haga un inciso. Yo tengo, mi hija está en Las Palmas y tengo dos nietos canarios. Y le preguntaron a la maestra le preguntó a mi nieto más pequeño, 6 años, dice: ¿qué es lo que más te gusta comer, mi niño? Y dice: fafada y cachopo. O sea, con eso ya te digo bastante, ¿no? Yo cada vez que puedo incido en que esos son faves, ¿no? Pero bueno, es curioso. Es así. Pero que es inmenso. Sí. Yo iba a decirte, cuando llegas desde tu profesión a la política,
llegas porque, vamos a ver, uno a veces está cansado, siempre lo digo, de ser guerrillero de Chigre y estar que si echa otro vasín y esto no me gusta y aquello había que cambiarlo y no sé qué, llegues desde esa posición a decir, se acabó, hay que empezar a hacer cosas. Bueno, verás, Javier, yo siempre José, perdón, siempre tuve una pasión oculta. Esa pasión oculta para mí siempre ha sido la política. Siempre, además, mis lecturas como historiador y todo lo demás, siempre he considerado la política como un arte noble. Como vimos en la época de la transición grandes políticos, grandes oradores. Yo recuerdo, por ejemplo, Gallardón padre, Óscar Alzaga, Solchaga, era un parlamentario brillantísimo. Nuestro Rato también era a mí me gustaba mucho Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, eran personas que llegaban a la política sin ningún tipo de mochila detrás y llegaban por una capacidad y por una intención de servicio público. No pensaban en el dinero. Entonces, eso a lo largo de la transición, que es un periodo importantísimo, que algunos ahora quieren enterrar, no sé por qué, porque se hicieron muchas cosas, se enterraron muchas penas, dialogando entre rojos y azules, sin ningún tipo de problemas. Se enterraron muchas penas y muchos sufrimientos de las personas. Y se hicieron grandes cosas, pero muchos de ellos acabaron en la cola del paro, una vez que finalizaban su labor política. Claro. Acabaron en la cola del paro y algunos malviviendo. Recuerdo a Torcuato Fernández Miranda, sí. Un gran catedrático de la Universidad de Oviedo, un hombre que fue presidente del Parlamento, el máximo responsable del poder legislativo, uno de los poderes del Estado, y acabó malviviendo. Entonces, todas esas personas no se merecían que la actividad política acabase en lo que ha acabado. Hoy en día ser político, es decir, bulto sospechoso. Hay que tener mucho cuidado con esta gente, porque estos lo único que hacen es poner sus bolsillos a buen recaudo. Entonces, toda esa pasión que yo sentí siempre se vio un poco, pues, empujándome de alguna manera a decir, oye, ya está bien de corruptelas, ya está bien de ver cómo utilizas la política en tu beneficio, no como servicio público. Y yo, como servidor público que llevo desde hace 30 años, me encontré con que se había prostituido de alguna manera ese noble arte. Luego hubo un empujón final, fue la crisis económica. Sí. Nos vimos prácticamente con que muchísima gente se iba a la calle sin ningún tipo de protección, se iban directamente a la calle y algunos seguían trincando. Sí, algunos seguían trincando. Al margen de los suicidios que hubo tras los desahucios. Fue todo muy penoso, una situación muy penosa. Y ojo, continuamos en situación crítica económica. Sí, aún estamos en Alfa Plus, como dicen. Continuamos en situación crítica. Y vosotros, la gente de los medios de comunicación, lo sabéis sobre todo. La escabechina laboral que hubo en vuestro mundo profesional fue estratosférica. ¿Por cuestiones políticas? Efectivamente, efectivamente. Bueno, políticas. No quiero meterme con lo que Platón denominaba como político, que es el servicio del pueblo. No, esa era el ególatra, el hedonista, no político. No vamos a hablar de políticos. Me comentaban por el pinganillo que muchos jóvenes que hoy en día pueden votar, por ejemplo, no vieron la transición porque no la conocieron y como tal pues ven una constitución que deberíamos entre todos los españoles ir haciendo cambios con ella. Sí, evidentemente. La constitución ha sido la más larga en periodo de tiempo que ha tenido este país, España, la más larga. Y este periodo ha sido
el que económicamente, socialmente, ha sido más fructífero en la historia de España. Que aunque no lo hayan vivido en primera persona, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, ¿eh? Pero se nos ha quedado un pelín vieja. Hay que hacer reformas, hay que reformar la Constitución, pero el marco es bueno. El marco constitucional es bueno. Sí, sí. Yo no quiero ninguna aventura populista para este país. Yo quiero este marco, donde estamos, en Europa, Sí. donde estamos con unos derechos y con un Estado de Derecho que medianamente funciona, porque hay muchos corruptos en la cárcel. Medianamente funciona. Hay cosas que mejorar. La Constitución se puede mejorar, pero la Constitución es una ley muy rígida. Así nos la dejaron nuestros padres constitucionales, muy rígida. Se necesita mucho consenso de mucha gente para poder cambiarla. Tú decías que hay muchos corruptos en la cárcel. Yo señalaría, apuntalaría con aquello de hay muchos corruptos también fuera. Claro, evidentemente. Que había que meter en la Claro, cárcel. el trabajo se está realizando y se está haciendo. Y hay que poner en valor el gran trabajo que realizan muchos jueces. Sí, sí, sí. por Muchos supuesto. jueces, con grandes presiones políticas. Somos incapaces, y en Ciudadanos lo tenemos claro, que la justicia debe ser un poder independiente. Siempre. Independiente. Y son muchos los que siguen todavía intentando meter su baza, intentando meter y arrimar el ascua a su sardina política. La justicia independiente, separación de poderes. Son normas básicas de un funcionamiento de un Estado democrático de derecho. Al menos democrático. Salvador, yo te pediría, ¿qué les pedirías tú a tus compañeros de otros grupos políticos para hacer un cambio en Asturias? Bueno, en Asturias hay que hacer mucho, hay mucho, mucho que hacer. Y verdaderamente los políticos debemos estar dispuestos a dialogar hasta la extenuación, porque hay mucho que cambiar. Mira, verás, yo empecé medianamente a interesarme después de una vida sindical que tuve, bastante interesante también, no muy larga, fueron 8 años, me planteé que debías trabajar para tus compañeros durante un periodo de tiempo, no estar excesivamente en largo tiempo trabajando en tal, porque, y eso también en Ciudadanos también lo sabemos, el largo tiempo en política, en cualquier tipo de actividad, conlleva el cansancio y la posibilidad de que aparezcan cosas raras. Volviendo a lo que me dices, en Asturias hay mucho que hacer. Cuando en las elecciones que ganó Álvarez Cascos, llegó aquí a Asturias, desembarcó en Asturias de aquella manera, lanzó una máxima, lanzó un concepto que a mí me pareció verdaderamente revolucionario. Y no solo a mí, sino a un montón de asturianos que le dieron que ganó las elecciones en 3 meses. Fue el Pacto del Duerno, la crítica del Pacto del Duerno. ¿Y por qué el Pacto del Duerno? Porque aquí había 2 partidos mayoritarios que se repartían el poder en Asturias. Sí, bueno. 2 partidos mayoritarios era un hecho. Bien. Era un hecho Yo que no una entro, cosa y otra era no lo entro en mismo. valorarlo, pero se repartían el poder. Y repartirse el poder es repartirse las prebendas. Y los asturianos seguíamos siendo leyendas urbanas y seguíamos teniendo que marcharnos, porque las prebendas no daban para todos. Hay mucho que hacer en Asturias, hay mucho que hacer en Oviedo, hay mucho que hacer en todas las regiones. Tenemos que defender esto, porque esto es lo nuestro. Esto es lo nuestro. Y repito, si hay que sentarse a hablar con el diablo, se sienta uno a hablar con el diablo. Lo interesante es que los paisanos y paisanes de Asturias sepan que tienen unas personas que los representan, que en primer lugar, bolsillos transparentes y en segundo lugar, oreja. ¿Qué necesitamos como sociedad? Y si hay que sentarse horas y horas, para eso estamos. Eso tiene que estar en el sueldo. Eso es el trabajo. Salvador, yo me gustaría invitarte a una tertulia que tenemos
inmediatamente. Y que vamos a hablar de los temas de actualidad de la semana. Entonces me gustaría que estuvieras con nosotros. Pues nada, yo encantado. Aportaré pobremente lo que pueda, porque yo sé que tienes grandes tertulianos, entonces trataré de estar a la altura. Somos tertulianos medianos. Bueno. Grande, y es tú que... Bueno, grande sí, por tamaño sí. Por tamaño. Pues muchísimas gracias por quedarte. Y después nos vemos. Ahora voy a hablar con ellos un momentín. Compañeros, detrás de esto hay una tertulia que os va a interesar. Aquel que mueva un dedo para cambiar de canal, se lo corto. Estar atentos. Tenemos unos minutinos de anuncios y enseguida volvemos. Hola, ya estamos aquí de vuelta de los comerciales que tuvimos y vamos a empezar con la tertulia. Para ello, Salvador Pereira se queda con nosotros. Recordar que es miembro de la Junta Directiva de la Agrupación de Ciudadanos en Asturias. Buenas noches de nuevo, Salvador. Y con nosotros dos habituales de la tertulia de los viernes. Tenemos a José Quesada. Buenas noches, José. Buenas noches. Que es un sacerdote anglicano y con muchas ideas. Y tenemos a José Ramón Gómez Fouz, que es ex empresario, escritor... Exboxeador. ¿Estás seguro que es exboxeador? Era, no sé, los tiempos han cambiado tanto. ¿Qué hay? Buenas noches, José. Buenas noches. Campeón de... Bueno, ya son tiempos pasados. Déjate de tiempos pasados, que los tiempos pasados también sirven para sentar después una situación nueva y... Bueno, pero el boxeo no... Oye, hay montañeros, que yo lo sé, que hay montañeros que con 70 y tantos años están subiendo Himalayas. ¿Quién nos dice que algún día habrá veteranos boxeadores en un ring? Bien es verdad que yo tengo 40 pulsaciones por minuto. El año pasado, todavía trabajando, la empresa era el que menos tenía y el que menos pensión tenía. Y hago todos los días deporte. ¿Y estás vivo? Estoy vivo, sí. Uno de los deportes más completos que hay, el bueno, boxeo, un deporte completísimo. Sí, es bastante completo. Sí, la natación también. Si me permitís, queridos contertulianos, El sofá. El shumbol, que decía. Quisiera entrar con una serie de noticias que tuvimos esta semana. Algunas incluso nos han reventado en la cara esta noche, pero vamos a empezar por 15 años de guerra en Irak se cumplen en este mismo instante. Estamos viviendo una situación en la que parece que la guerra no termina. Empezó hace 15 años como una guerra de liberación y sigue la gente matándose tras 15 años de guerra. ¿Vosotros pensáis que esto puede tener algún día término? Todas las guerras se han terminado alguna vez. Es una guerra religiosa también, es una guerra civil también, o sea, es una guerra terrible y va a dejar secuelas. No sé lo que dejará, pero algún día tendrá que acabarse. Por agotamiento, aunque sea por agotamiento. Nosotros vivimos una guerra civil, se vivió una guerra mundial y vimos que, 4 o 5 años vivimos una situación en la que al final después se hizo un apaño. Pero Irak... Yo, si me permitís, voy a contaros una anécdota que me pasó con la invasión, porque la guerra de Irak hace 15 años que se inició la invasión, pero hay que ir un poco más atrás. Irak como país invadió un país pequeño vecino que era Kuwait. Pues fijaros, como anécdota, yo vivía en Canarias en aquella época, estaba destinado en Las Palmas de Gran Canaria, y la invasión de Kuwait por Irak formó una algarada en Canarias impresionante. Y os voy a decir por qué. Saddam Hussein, que era el sátrapa de Irak, dijo que aquello iba a ser
la batalla y la guerra de todas las guerras. La madre de todas. La madre de todas las guerras. Y nosotros en Canarias vivíamos al lado de países musulmanes, como Marruecos, Mauritania, etc. Bueno, la fiebre de ir al supermercado con mi mujer, de aquella embarazada, a acaparar comida y bebida, porque estábamos al lado del imperio musulmán y nos iban a invadir. Aquello fue verdaderamente catastrófico para una sociedad como era la nuestra, la mar de tranquila, que teníamos una guerra, pero de hace muchísimos años. Aquello fue una situación, pero muy dura. Después vinieron las Torres Gemelas. ¿Quién? Todos sabemos qué estábamos haciendo cuando los aviones chocaban contra los rascacielos. Todos lo sabemos. ¿Dónde estábamos en ese momento? Y como consecuencia de, pues al final se acabó invadiendo Irak. Pero ojo, la invasión de Irak no acabó con el problema. La caída del sátrapa Hussein no acabó con el problema, porque Irak es un país inventado. Irak son muchos países, kurdos, chiitas, sunitas, hay una cantidad, un batiburrillo ahí impresionante. Es que por esa regla de tres, España estamos igual, están los catalanes que se quieren separar, los andaluces, los extremeños. Pero yo creo, y para no salirme del tema, que el problema de estas guerras no tiene ni tintes religiosos, yo diría que ni siquiera políticos, y justificarlo con la invasión de Kuwait por parte de Irak tampoco me sirve, porque vamos a ver, hace poco Rusia invadió la península de Crimea y se apoderó de ella, y no pasó nada. El problema aquí es mucho más sencillo. Quienes capitanean todo esto es el poder económico, y las guerras está claro que son necesarias para producir armas. Y, curiosamente, en esta guerra, igual que en la de Siria, estas invasiones, los que llevan todas las de perder eran los menos implicados y los que en ningún momento pidieron o buscaron la guerra. ¿Quiénes la manejan aquí? Estados Unidos, a la cual en este caso concretamente España junto con Gran Bretaña como perritos falderos se unieron, y el resultado es el que tenemos. Unos países masacrados y nosotros enemigos del mundo árabe. ¿Por qué tanto miedo al mundo árabe? Que a veces mezclamos árabe con musulmán, con religión. No tiene nada que ver. Hay árabes musulmanes y hay árabes cristianos, hay de todo, ¿no? Aquí el que lo mueve todo es el poder económico, como siempre. Todas las guerras son económicas, dije, ¿no? Todas. Aquí el petróleo está detrás. Y Evidentemente. El petróleo y el gas en Irak, bueno, esperamos... Para nada la religión es importante en esa zona. Pero esperamos que esto no lleguemos al año que viene y llegamos 16 años de guerra en Irak, que se termine por el bien del pueblo. Otro de los lugares que teníamos es Guta Oriental, donde se están haciendo bombardeos masivos, y yo digo que Siria se desangra por los cuatro costados. En uno Estados Unidos, en otro Rusia, pero yo no encuentro ninguna diferencia entre uno y otro. Son todo oligarcas. ¿Qué pensáis? De todas maneras, es que entrar desde el punto de vista occidental a llevarles la democracia a estos países es muy complicado. Es muy complicado porque ellos no tienen concepto de democracia, como nosotros lo tenemos. Son países gobernados por unos sátrapas. Es que el concepto de democracia nace en Grecia. Pero exportarlo al mundo musulmán, como muy bien decía el compañero, es muy difícil. Es muy difícil porque, fijaros, la democracia más imperfecta y perfecta que hay en el mundo musulmán es Irán. Irán es una... Como democracia, ellos votan y eligen a sus líderes. Pero bueno, entonces por eso os digo que la mujer está como un animal de compañía. Claro, Túnez, Marruecos, y China también votan en ser China. del todo democráticos, son países democráticos. Entonces es muy difícil. Y el sátrapa gobierna con mano de hierro, pero no hay grandes problemas en esas dictaduras. No hay grandes problemas que nosotros veamos, porque efectivamente sus pueblos están masacrados. Entonces, es muy difícil desde el punto de vista occidental entrar ahí y decir, bueno, os vamos a vender una república democrática, donde podáis todos votar y hombres y mujeres sean iguales. Ahí sí entra en juego la religión, porque la ley islámica, la Sharia,
aunque adaptada y occidentalizada si se quiere, pero sigue siendo las normas del Islam. Y eso también además es respetable, porque no todo es que la mujer está relegada relativamente, no es tanto como, porque también tiene otras ventajas, es decir, son formas diferentes, no hay que demonizar en fin, el tema es complejo. A mí me hablaron precisamente en el búnker un hombre muy sabio, musulmán, que tenían otras ventajas las mujeres. Pero bueno, cuando te dicen no puedes conducir, como en Arabia Saudita, que ahora van a poder conducir y ya, bueno, ya es inmenso. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué teníais a las mujeres para digamos, serviros como si fueran un camello o una burra? Creo que todos somos iguales, queramos o no. Yo creo, o no. ahora las televisiones llegan a todos los sitios. Ellos ven las televisiones también occidentales. Yo creo que muy poco a poco, pero que va a cambiar. Tardará, pero que poco a poco va a cambiar. Esperemos, sí. Pero en España, sin ir más lejos, ¿cuánto tiempo hace que la mujer dependía del marido hasta por ahí? En el 69. Y en el 70 y pico también. Claro. Sí, que tenía que firmar el marido para que ella pudiera Nos comprar. escandalizamos ahora como si... Y era mayor de edad 2 años, a los 23, no a los 21. A los 23, o sea, todavía era un machismo. No hay que, efectivamente, tiene que ir muy poco a poco. Ahí va a pasar lo mismo. Claro. En vez de 10 años como aquí, igual tarda 50, pero irá cambiando poco a poco. Llegarán, esperemos que lleguen. Sí, Bueno, esperemos, yo ya no lo veré seguramente, pero llegarán. No, ¿para qué lo vamos a ver? Tenemos otros combates en otro lado. La rabieta rusa de Putin, que expulsa a 23 embajadores británicos tras haber sido expulsados de Inglaterra otros 23 embajadores rusos. Estamos viendo un Putin como un Trump, estamos viendo un zar ruso como el presidente Trump. Yo aquí lo que digo es, no sé, yo veo una rabita rusa tras un asesinato con un gas militar. Es de suponer que pero no está comprobado tampoco. Entonces ha sido equitativo, 8-23 y 8-23. Ahora, si está comprobado, es para cerrarle todas las fronteras. Ahora, ¿quién lo demuestra? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo lo dejan demostrarse? Se llama sospecha, sí, pero por sospecha no se puede condenar a nadie. Claro. Yo de todas maneras me gustaría daros un dato. El presidente Putin, que lleva muchísimos años ya como 25, presidente, más que va a llegar a lo de casi Stalin. Vitalicio, Como Stalin. ya va a adelantar a Stalin en estos años, fue director de la KGB durante muchos años. Lo dejo como dato. Aparte, las injerencias... Un pequeño inciso, y es cinturón negro de judo. También, efectivamente. Las injerencias en política exterior, como el asesinato con gas nervioso de este último disidente, en fin, nos traen a otras épocas de Guerra Fría, etcétera. Pero no solo eso, sino las injerencias de los piratas informáticos en Cataluña, los piratas informáticos en las elecciones estadounidenses. Yo os repito, fue director de la KGB en la época soviética. Precisamente, mira, vi hace muy poco una película que recomiendo a todo el mundo, que es La muerte de Stalin. Una película espectacular, donde te pone de primera mano cómo era ese régimen y cómo se perpetúan, cómo se siguen perpetuando. Porque, y acabo, ya no quiero monopolizar. Muchos de los presidentes de las repúblicas exsocialistas soviéticas, por ejemplo, el presidente de Bielorrusia, que sigue de presidente desde que se independizaron, era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, del PQS en Bielorrusia, y es el presidente. Las repúblicas tartáxicas igual. Sigue mandando, y además ¿cómo es el zorro con los años no pierde las mañas? Voy a comentaros una cosa. Estamos viendo que a la muerte de Tito, Yugoslavia empieza a desangrarse por todos los lados y hay una tremenda guerra entre bosnios, croatas, y uno se pregunta, a lo mejor Tito no lo hacía tan mal, porque gracias a tener esa
esa presión férrea estaba haciendo que 3 pueblos que no se tragaban entre ellos, croatas, bosnios y serbios, no, vamos, hubiera un conglomerado, entre comillas, estable, ¿no? Y bueno, a la muerte de él ya se ve cómo se disecciona todo. Incluso vemos China, que vamos viendo que a la muerte de Mao están en un comunismo capitalista, porque no hay otra forma de verlo, ¿no? Fíjate, Javier, yo conocí Yugoslavia, conocí Yugoslavia al final de los años 70, la Yugoslavia que tú hablas de Tito, y varios países más de la órbita comunista, de la órbita soviética. Conocí Hungría, Rumanía, Bulgaria, etc. Y era con mucho el país más avanzado de toda la órbita soviética, Yugoslavia. Habría que preguntarles a los yugoslavos, continuando siendo yugoslavos en el 2018, ¿les iría mejor o peor que siendo croatas, eslovenos, serbios, kosovares, bosnios? Sí, montenegrinos. Es curioso eso. Habría que preguntárselo. Yo creo, bueno, a mí me tocó, en el 88 me tocó estar en la Alemania democrática, que yo, la verdad es que me encontré en un lugar inhóspito. Inhóspito digo porque era... Que tiene gracia, la Alemania democrática. Y saltabas el muro y te pegaban un tiro, pero bueno. Sí, bueno, yo estaba a 18 grados bajo cero en Rostock y recuerdo aquello como caminar por la calle con miedo a que te pararan y te pidieran papeles o a que te pararan antes de ir al trabajo. Cada poco había checkpoints, y la verdad que no me resulta muy agradable vivir con la Stasi detrás del pescuezo, vivir ahí. Entonces, yo creo que Tito haya hecho lo que haya hecho y esté como esté, hizo un bien enorme en Yugoslavia, que deberíamos atender precisamente a esto, a Irak, a Siria, ver cómo esa férrea situación se hizo un conglomerado, vuelvo a decir, estable entre comillas, pero no se movía ni Dios, que es ahí la idea. Bien, ya estableciéndonos dentro de nuestros parámetros, vemos que tenemos una resolución en manos con relación al juicio de Urdangarín. Se levanta la sesión y se hace una porra. Urdangarín cárcel, Urdangarín resuelto y para Suiza otra vez. ¿Qué os parece? Si contestó el primero, cárcel. Dímelo otra vez. Cárcel. Cárcel por justicia y otra por el bien de la monarquía. O sea, ¿crees que se va a comer el marrón Pero naturalmente, pero es que además es que tiene que ir a la cárcel. Con la justicia en la mano va a la cárcel y además políticamente sería dar un paso atrás a la monarquía. Pero sin embargo no hay hechos que quieran decir probados. Probadísimos. No sé, el abogado dice... Bueno, no, el abogado ¿qué va a decir? No va a ser... El abogado no es el fiscal, es el abogado. Bueno, estamos ante una situación que si va a la cárcel, ¿qué sería? ¿Un escándalo mayúsculo? Tremendo, sería tremendo. No necesariamente. No, que lo digo de broma. A mí lo que me extraña es que no esté en la cárcel. Claro. Yo sobre esto quería deciros una cosa. Yo recuerdo un mensaje, no sé si fue el último mensaje de Navidad de don Juan Carlos I, que dijo que todos los españoles somos iguales ante la ley. Menos algunos. No, lo dijo así de categórico. Luego sí que dijo una entrevista que no lo decía por el yerno. Pero eso lo dijo, pero yo estoy seguro que lo dijo así de categórico. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, efectivamente, este señor ya ha pasado de presunto a estar condenado, tendrá que cumplir, porque para eso está el Estado de Derecho, para que cumpla su condena, pero también, ojo, que detrás de toda esta corruptela hay políticos. Sí. Hay gente con la que han hecho negocios con dineros públicos. Yo lo dejo ahí. Sí.
No solamente el señor Urdangarín, hay muchos políticos. Muchos otros de políticos. muchas Están en otras ideologías y de muchos partidos. Están en otras Ojo. causas, hombre. Están en Ya, pero que hay corruptores y corrompidos. Bueno, como decía, no sé, el de Mallorca, que dijo, viene el nuero del yerno del rey, ¿qué voy a hacer? Algo así, no sé si fue el de Mallorca el que lo dijo, ¿eh? Viene el yerno, ¿qué voy a hacer? Todos somos iguales ante la ley. Yo eso me lo creo. Bueno, sinvergüenzas. vamos a, Yo eso me lo creo. vamos a tener en el aire precisamente eso, el que todos somos iguales ante la ley y que por lo tanto... sí. Bueno, la porra va a continuar. ¿Eh? ¿La porra quedó cortada solo mío o va a seguir? No. Yo dije cárcel. Cárcel. Sí, evidentemente. Cárcel. Entrará en prisión, sí. Bueno, pues yo voy a decir... Él, la infanta no. Esa ya libró. Esa ya libró. Ya libró, Sí. ya pagó una fianza. Yo diría que empate. Empate en el Bernabéu. Aquí no hay empate. No, aquí no hay nulo, no hay combate nulo. Aquí hay- ganas o pierdes. Ya, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto la entrada en la cárcel podría suponer una imagen en la monarquía Muy buena. muy buena. No, Reforzaría la imagen bastante deteriorada, no del actual monarca, que el hombre hace lo que puede y heredó lo que heredó, sino de lo que le dejó su padre, que le dejó un marrón cojonudo. Eso sí fue un buen marrón. Sin embargo, él se va a comer todo el marrón él, quiero decir, no todos los políticos que hay detrás de él, todos los corrupteles. Hombre, si él entra en la cárcel, deberían empezar a pensar muy seriamente otros políticos que tienen penas ahí por el medio, entrar en la cárcel, ¿no? La Estamos hablando justicia de... funciona en este país. Va muy lenta. Va lenta, Sí, pero funciona. Pero funciona, sí. Pero sí, funciona. Lo que falla son los legisladores, porque por ejemplo no tendría por qué permitirse de que ciertos delitos prescriban. Por ejemplo, todo lo que les concierne a ellos muy frecuentemente prescriben. ¿Por qué? Porque son ellos los que legislan. Sí, es así. No, la ley es así. Tú fíjate que No, la hay que cambiarla cuando está hay mal. crímenes que prescribieron también. También, 30 claro. años después, asesinatos me viene a la mente, por ejemplo, el crimen de los Galindos, prescribió. No se supo exactamente quién. Puede llegar cualquier persona a levantar la mano y ese crimen lo cometí yo. O hacer un libro y contarlo y hacerse millonario. Pues encima. váyase usted para su casa que esto ya no le cuenta. Y eso precisamente tendríamos que hacerlo que se cambiara. Habría que porque- cambiarlo, claro. que no se prescribieran cierto tipo de delitos. Ciertos delitos, efectivamente, y en eso Ciudadanos hemos dicho cosas. Ciertos delitos y todo lo que afecta a la función pública y a los dineros públicos no tendrían por qué prescribir, evidentemente. Y sí tendrían, no prescribir, y sí tendrían que devolver esas cantidades Hombre, al erario por supuesto. público. Que nadie lo reclama. Que eso además Condena, parece ¿no? que se queda en el limbo. Y eso es importante. Hombre. Eso es importante. No, pero es que porque ese dinero es de todos. Si oyes al público, a la calle, dicen que devuelvan el dinero. Pero eso se da por hecho que tienen que hacerlo. Pues no se hace. Ya, pues es que es triste, porque se debe dar por hecho que tienen que devolverlo. Luego el problema es cárcel más o menos, pero, oiga, el dinero hay que devolverlo. Y si José no, Ramón. se les embarga lo que tengan. Yo si me meten en la cárcel y cuando salgo de la cárcel Claro, es millonario. tengo 1 millón de euros, Si te sacrificas 2 o 3 años y no lo vas a ganar trabajando. Claro. dices tú contra esto y un negocio. Eso promete. Esto promete. Que ahí es precisamente lo que está pasando. Vamos de un juicio a otro juicio. Hoy viernes se sabe el juicio a Jordi Turull, si mañana sábado se presenta con un par de guardias civiles a ser presidente de Cataluña. Que al margen de todo este circo, porque yo pienso que esto es un circo que se generó en Cataluña con una república circense. ¿Qué opináis de todo esto? Porque yo, no sé, tengo la sensación, y te lo juro por mi madre, de abrir el contenedor de basura y estar dando vueltas y decir, acaba de tocarnos una lata de sardines abierta. ¿Qué pensáis de todo esto? Un número más, un número circense más.
Si soy yo allá, O sea, vamos a la porra. ¿Jordi Turull presidente o no? no. Yo creo que no, yo creo que de ninguna manera. Ahí lo único que están haciendo esta gente son alargar el chicle lo máximo que se pueda. Fíjate, yo tengo, y además a nivel particular, a nivel personal, se les ha ido de las manos el tema del separatismo, el sens de los catalanes. Se les ha ido de las manos y fíjate, yo siempre pensé y siempre lo vi como una cortina de humo. Sí. ¿Sabes cuándo empezaron verdaderamente a dar el paso de decir queremos ser una nación? El día en que en el telediario se hablaba de que en los hospitales catalanes los enfermos tenían que pagar sus menús. Que en los hospitales catalanes Sí. las televisiones tendrían que llevarlas los enfermos. Que la reducción de los sueldos de los funcionarios catalanes, que la administración catalana estaba en quiebra. Estaba en quiebra. A partir de ahí se les inventó, se les vino el santo del cielo y dijeron, hombre, vamos a hablar de esto, que de esta manera dejan de meterse con nuestra economía. Hombre, Y se les ha ido de las manos. No hay mejor, para ellos no hay mejor defensa que un buen ataque. Para bien, ahí yo lo dije otra vez que estuvimos aquí, no entiendo cómo una persona, Puigdemont, el que está fuera, cómo se puede ser tan cobarde, tan ruin y tan rata de marcharse para allá y dejar mandar a los otros aquí para la cárcel. Y que ese tío no esté, ellos mismos lo repudien. No lo entiendo. No entiendo cómo se puede un cobarde como ese todavía que le siga a la gente. Es un espectáculo y un espectáculo grotesco, un espectáculo absolutamente grotesco. Mira, lo hablábamos antes, lo único bueno y lo único verdaderamente potable de esta situación es el gran Albert Boadella Todavía le estoy viendo y Tabarnia. Yo ver a Boadella el otro día, Carlitos, baja, Carlitos, baja, que vamos a tener una reunión al más bajo nivel. Eso para mí es Es un genio. absolutamente, Es un genio. absolutamente vamos, Yo- sin palabras me deja. yo dejaría precisamente que Tabarnia siguiera siendo Tabarnia. Pero con relación a lo que comentabas de la cortina de humo, tenemos a otro Jordi con una familia inmensa que justamente antes de que empezara todo a aparecer, cuando estaba diciendo que en el convento tenían que entrar otro millón de euros para no sé qué. Entonces, Jordi Pujol, yo creo que ahí tuvo también otra cortinilla de humo, porque no se habla mucho de los millones que tiene. los millones que se hizo con el tanto por ciento. Mira, recordad la comisión de investigación que se abrió en el Parlamento catalán cuando Jordi Pujol advirtió que podía mover las ramas, que el árbol se podía caer. Hubo una única persona, porque le hicieron muchos el besamano, Corbacho, la CUP, al señor Pujol, y hubo una persona que le dijo taxativamente: cree el ladrón que todos son de su condición. Albert Rivera. Cambia mucho de parecer, que es una cosa y de otra. La actividad política es así, es un día a día. Hoy baila con la morena y mañana con la rubia. Las noticias que nos llegan todos los días cambian. De hecho, fijaros lo que nos han puesto aquí de guión. No voy a adelantar la siguiente noticia porque, vamos, pero... Haciendo porras, Rivera para mí va a ganar las próximas elecciones. Porque actúa con una normalidad para todo. Hay una cosa que a la gente de la calle, hay gente que lo está diciendo, lo de cuando los ocupas, y habla de echarlos al momento, los ocupas va a haber una desgracia. Y después de que haya una desgracia, porque hay mucha gente que dice que va a cogerla, si entra a su casa, coge la escopeta. Y no la va a coger. Pero hay el que calla la boca sí la va a coger. Y va a haber una desgracia y el tío le van a meter en la cárcel y los otros al cementerio. Y entonces van a cambiar la ley los políticos. Y Albert Rivera ahí va por delante ya. Va por delante. Igual que en lo de la canallada de ¿cómo se llama? Los sueldos de los Mossos de Escuadra y de la policía. Y va por delante. Hay que reconocérselo. Cambiará o no cambiará, pero él va por delante. Esa cosa tan ruin que han sido ruines los políticos con las fuerzas del orden, que se han aprovechado de la disciplina de la Guardia Civil y de la policía, no hay derecho que durante 30 años tenía que pagarles con carácter retroactivo por todo lo que han hecho con ellos.
Se han aprovechado la disciplina para pagar, además lo paga el Ministerio del Interior, para pagarles un 20% o un 30% más a los Mossos de Escuadra. Y ahora, cuando necesitan algo, tienen que tirar de la Guardia Civil. Porque en el mismo país hay igual, Queda bien, ¿eh? hay igual trabajo, no hay igual sueldo. Exacto. Y funcionarios, otro Porque tipo, en el País otro tipo de Vasco, funcionarios también, en Cataluña, cuidado. en fin. Yo iba a decir, ¿y por me qué, queda- me y por qué en vez de al alza no lo ponemos todo a la baja? El que había que bajar era el de Que los sea la políticos, baja. precisamente. Que hay gente cobrando 3, 4, 5, 6.000, 10.000 euros y no saben hacer algo con un canuto. No trabajaron nunca. Pero si hay gente que no trabajó nunca. Pero y cabeza hay más, porque el cambio español hubo gente brillantísima, en todos los partidos, derecha, izquierda, centro, pero en todos. Además, hay una persona, que Antón Saavedra me va a matar al oírme esto, Carlos Solchaga, hizo una reconversión industrial increíble, que había que hacerla. O sea, eran genios y además gente que está ahí por altruismo. Claro, eran admirables, pero es que ahora ha entrado la mediocridad. Hay mucha mediocridad, no todos son mediocres, pero hay mucha La mediocridad. Y luego, gente que no tiene experiencia laboral, y eso es un problema. Pues no tiene experiencia laboral, no sabe lo que es el trabajo, no saben la disciplina ni siquiera del horario, No tiene porque tampoco más- fueron a la mili, que antes hablamos de Esa la- reconversión está pendiente. Claro, La reconversión Eso tiene más política también interés está que el pendiente. lucro personal y medrar. Y luego, tío, otra cosa, hay algunos y algunas Antes que Salvador- son presumidos, Salvador y yo lo y hay algunos que son muy presumidos, y yo no los aguanto, porque los presumidos además son ladrones al final. Ay, no digas nombres. Si quieres lo digo. No digas nombres, que vamos todos con Turul para la cárcel. ¿Qué te digo yo? Con Turul Peltrullo, ¿no? El Baltrullo. Sí, yo la La verdad redundancia. que Jordi Turul, ¿cómo se traduciría en catalán, de catalán al castellano? Y Jorge Turullo, ¿no? Turullo, sí. Yo no sé exactamente si tiene traducción O a Turul, pero vamos. Turullau. O a Turullau. Una noticia que sorprendió en Oviedo, al menos esta noche, fue la dimisión de Gabino de Lorenzo. Digamos que Gabino de Lorenzo declara que lleva ya unos cuantos años, tiene 70 y tantos y que quiere jubilarse. ¿Cómo veis esta dimisión inmediata que sin... Bueno, él como es Sin católico, avisar. se ha jubilado a los 75 años igual que los obispos. Los cardenales. O sea que era normal, ¿no? Que no quieres decir que haya vivido siempre como un obispo. No. Supongo que habrá momentos que vivió mejor, ¿eh? Que estamos hablando que tú tienes una gran No, relación. yo tengo una buena relación con él, tengo amistad con él y es un hombre con cierto... Eso es- pero- no es un hombre soso en política. Es un hombre agradable, es un hombre que sabe hablar con todo el mundo. Fue presidente de la Asociación de Boxeo Claro, y esos guantes. vicepresidente. Yo le conozco desde hace años. ¿Hiciste guantes con él alguna vez? No, él iba al gimnasio, pegaba el saco y esto, no hizo guantes. Alguna vez haría guantes, no conmigo. Y lo que sí, hace poco, hará 6 meses, con Eugenio Prieto, el presidente del Oviedo, y varios exboxeadores, Eugenio Prieto fue campeón de Asturias amateur, del peso semipesado, le invitamos a salir, le digo, yo no puedo salir, y nos invitó él a comer en el Gobierno Civil, 2 veces además, no sé por qué otra ocasión y tal, y bueno, él es un hombre que sabe estar, es un hombre de mundo, sabe estar con la gente, tal, sus virtudes también tendrá sus defectos. Y es simpático. Es simpático, tiene carisma, porque lo que vino después de él, pues bueno, hay un representante ahí de la raza jabalí que está por ahí metido y tal, pero como digo, ¿cómo no ver jabalís en Oviedo? Y no lo digo por Ventislau, ¿cómo no ver jabalís por Oviedo que llegan habiendo ciertos concejales dentro del ayuntamiento? ¿Estás hablando del sustituto? Bueno, Vamos a... Pero ¿creéis que marcha porque se jubila, marcha porque hay algo pendiente y antes de que ocurra de esta manera? Yo creo que si no lo pillaron ya en algún refugio, no lo van a pillar ya. Entonces, probablemente lo que quiera también es, como cualquier persona, descansar y quitarse un poco de encima de... Vamos a por la porra. Hoy estamos de día de porres, mañana churros. Porque enfermo no está. bueno. Hombre, 25 años, pero en fin. La verdad que hay que reconocer que hay un Oviedo antes de Gabino y hay un Oviedo después de Gabino. Gabino fue una persona importante. en hizo Oviedo. cosas muy interesantes. Hizo cosas muy interesantes Y muy bien hechas. exportadas a toda España con el tema de urbanismo, de hay Oviedo, una, etcétera. hay una
una historia que contaste antes que me gustaría que la contaras para que la gente viera cómo Gabino... Ah, lo Lo de las señoras, hablo de la chispa que tiene el hombre, que le para había una obra en el Fontán y le paró una señora a quejarse por la obra y tal, y la señora tenía 2 bolsas en la mano. Y él fue a explicarle, bueno, por qué hacía aquella obra, por dónde podía pasar. Digo, espera un momento, primero deme las 2 bolsas, que esto pesa. Y a ver, explíqueme, le explicó, bueno, pues ya le explicó él lo que había que hacer. ¿Y dónde vive usted? Y vivía en un piso de estos que no tienen ascensor. Y deje que se lo subo yo, porque usted le pesa mucho a usted. Y le subió las bolsas y la señora le metió en casa, claro, le obligó a tomar ahí un café y esa mujer da la vida por él. Eso es un voto. No lo hizo, ahí sí No, que no, lo hizo. Lo hace porque no lo hace políticamente, lo hace porque le sale de él. No, es que además, si lo hace políticamente, se nota. No es falso. No había televisión allí. No había nada. Y de todas maneras, Gabino de Lorenzo es un político de raza. Entonces, a lo mejor, igual se trata de una estrategia, porque el Partido Popular en Asturias se presentan unas elecciones el año que viene. Vamos a ver, no tienen candidatos, son muchos años, pero en fin. Querrá estar con los nietos y querrá... También puede ser que canse. Hombre, alargarse demasiado tiempo en el poder es malo. Pero también hay una cosa que se llama compromiso. Si tú te comprometes a ser durante 4 años delegado del gobierno, acaba esa legislatura. Si tú te comprometes a ser alcalde de Oviedo, las últimas elecciones, no estas, sino las anteriores, las ganó él como candidato, aunque no sacase la mayoría, las ganó él como candidato. Si tú te comprometes de alguna manera, hay que acabar ese compromiso. Yo pienso que el mayor error de Gabino fue el haberse mantenido tanto tiempo en el poder. Si Gabino se hubiera retirado a la segunda... Con 8 años en política... hubiera pasado a la historia como el mejor alcalde de Oviedo y no le hubieran ocurrido muchas cosas de las que le ocurrieron. A poner como imprescindible. 8 años en política de sobra. Como los presidentes de Estados Unidos. Sí. Digamos que hay una caducidad, una ITV que ya no se pasa a partir de... y eso puede ser, pues, si es un buen político, porque no puede estar más tiempo. En 8 años puedes hacer perfectamente, realizar todo un programa electoral. Perfectamente. Tienes que tener otra profesión para 8 años acabar. Claro. El problema es que mucha gente no tiene otra profesión ni ha tenido un trabajo. Es su trabajo, tiene que estar toda la vida. El problema es los políticos profesionales, que no tienen nada detrás de la política. Ese es el problema, sí. Exacto. Que no tiene profesión, ni oficio, ni beneficio. Estos chicos y chicas que empiezan en juventudes de... acaban en senectudes, en jubilados de... No casas, con perdón. En su currículum ponen eso, cursos de verano, de no sé qué, curso de verano, que allí se enseñan a política. Facha se escribe con F, facha igual a franquista, que eso es lo que les enseñan. Y aquí para una parte, no toda, una parte de la izquierda, no toda, si opinas algo diferente a ellos, la palabra es facha. Es una palabra asquerosa porque ahora lo están llamando a los hijos de los guardias civiles en Cataluña. Y eso es sembrado por los políticos en el resto de España. El más facha, el primero que no piensa como ellos. De todas maneras, el tema de juventudes es de los dos políticos. Sí, no, de todos. Los dos partidos políticos. Sí, al otro le llaman rojos. Los grandes partidos rojos tienen, se escribe con tienen R, juventudes. Sí, son parecidos. Lo que pasa es que los otros son más miedosos. Vamos a ser sinceros. Los del PP son cobardicas. De todas maneras, fijaros que en Asturias algo está cambiando. Gabino de Lorenzo dice que se va. El gran patrón del Partido Socialista, que fue Villa, está también en una tesitura comprometida. Entonces, algo está cambiando en esta región. Se jubilará también pronto. Algo está cambiando. Es de la edad de Gabino. Parece, supongo que será la última legislatura que está de senador. Pienso yo. Que se va está revolviendo. ¿Y por qué no los todo? jubilan ellos también a los 65 años, hombre? Sí. ¿Por qué los senadores estos pueden estar ahí hasta que quieran? Hombre, yo me preguntaría... Hay un ego. Claro, es que esos están más capacitados. ¿no? Yo me preguntaría si la jubilación de jubilarlos a los 65 sería igual que la jubilación que puedo recibir yo a los 65. Sí, pero con un máximo como para los demás. ¿Por qué No, tienen que cobrar? no, tienen el máximo con los demás. La máxima es la para todos igual. Bien, pues... Sí, la jubilación máxima es para todos lo mismo. Aznar, ¿tú crees que cobra? La máxima, otra cosa es lo que tenga detrás, pero la máxima es la más para todos igual. Eso ha quedado así regulado. Hay una pensión máxima y... Sí, pero de ahí... pueden meterse en 25.000 tinglados y cobran por todas partes. ¿Y lo que cobran del Consejo de Estado? ¿Eso qué es? Eso no se llama jubilación, pero...
Sí, sí. Yo jubilado, yo no puedo, vamos, ni escribir un artículo en un periódico porque me paguen 20 euros, tengo que declarar por ellos. Ellos no, entonces no, eso es la ley, es igual para todos, sí. Sí, es cierto, sí, que yo no, pero no sé si cobrarán por eso. Pero es posible cobrar y no cobran la jubilación. Puede ser. Claro, es fácil. Puede ser que no cobren la jubilación, cobren eso, y si vuelve a la jubilación... Sueldos públicos, de todas maneras, solo Claro, puedes sí, tener... renuncian a la Renuncian a jubilación, la jubilación de momento, a los 2.500 euros y cobran por los 100.000, ¿no? Claro, exacto. El señor Zapatero todavía no tiene la edad, pero está... Sí, claro. De todas maneras, yo aquí lo que veo que bueno, vamos a hacer porres y no churros. Dimisión de Gabino por cuestiones estratégicas o por cuestiones de cansancio. Yo diría que ni lo uno ni lo otro, simplemente pues dice, bueno, pues me voy, ya va siendo hora, un día tiene que ser... No, ningún miembro del partido lo sabía, Claro que no. Él a bote pronto. Para que veas lo inteligente que es. Y la carta que le mandó a Rajoy, pues, si leéis el texto, son 4 renglones, vamos, pues, en plan de andar por casa, ¿eh? Bueno, Sí, me llegó la hora, cumplí 75 años y me voy, punto, ya está. tú dices que no hay estrategia. Yo tampoco, creo que no. Tampoco hay estrategia. Se va voluntariamente. Yo le veo estrategia porque hay elecciones el año que viene y él podía ser un obstáculo a una posible fusión PP-Foro. Hay que decirlo todo, hay que hablar claramente. Este hombre es un animal político. Es un animal político. En su casa jubilado, yo no conozco su familia, pero yo no lo veo. Pero Yo no lo veo. Son 75 años, ¿eh? Y tendrá ganas de vivir un poco la vida y de marchar de vacaciones un mes fuera. Y si me permitís, esa impresión tengo. Don Manuel Fraga se murió Sí. en el cargo. Otro animal político. Yo ahí veo una jugada de ajedrez muy estratégica, pero bueno. Pudiera Yo ser. estoy de acuerdo contigo, sí. Siguiendo con todo lo que tenemos, desgraciadamente volvemos a ver la prisión permanente revisable y relacionando esto con el asesinato de Gabriel. Muchos creen que esa prisión permanente revisable no es lo correcto, otros dicen que prisión permanente revisable y pena de muerte. Quiero decir, ¿cómo veis ante estos sucesos tan deleznables como puede ser el que un niño sufra por celos un asesinato, no un homicidio, hacer que la prisión sea cumplida como es debido? ¿Cómo lo veis? Seguimos, vamos a ver, si hacemos una idea de lo que piensa la izquierda, dice, no, bueno, aquí necesitamos tener más educación o educar para que los presos dejen de ser criminales. Pero yo creo que hay presos y presos, ¿no? Yo pienso que la pena de muerte, de luego, no. Lo de la permanente revisable, efectivamente puede darse circunstancias en las que sea necesario para que la gente no salga a la calle igual que entró o peor. Ahora bien, que los crímenes estos no se acaban ni con pena de muerte ni con ningún tipo de condena, y luego, esto ocurrió toda la vida, es decir, no es nada nuevo. Esto está ocurriendo en Estados Unidos y hay pena de muerte. Y efectivamente, y está ocurriendo cosas incluso más graves, ¿no? Lo que pasa que aquí, esto es el tema este tan mediático como el del niño este, que realmente es muy penoso, vamos a decir, ¿no? Pero quizás todavía ya lleva el niño al pobre enterrado hace una semana y todavía siguen todos los días, cualquier cadena que ponga, hablando de lo mismo. Hay un amarillismo por parte de la eso termina calentando la cabeza a la gente y luego hay personas, en este caso los padres de algunos de los desaparecidos o de los asesinados, que bueno, que quizás Diana también... Kerr, Jeremy. Exactamente. Entonces, bueno, todo esto influye, pero bueno, esto se deja de hablar de ello mañana y no, para el día siguiente nadie recuerda. Es decir, yo creo que las leyes son los políticos los que tienen, los legisladores los que tienen que encargarse de ellas y no se puede someter esto a una presión del pueblo.
porque no te- Sí, pero los políticos van muy por detrás del pueblo. Ya. Va muy por detrás, lo que hablábamos antes de los ocupas. Los ocupas va a haber una desgracia y después van a tomar medidas, y eso hay que tomarlo. Van muy por detrás. Y esto, hay una cosa, va a volver a pasar dentro de un mes y va a haber un estallido social, ¿eh? Y yo creo que había que tomar medidas más duras. Y esto, dicen que en Estados Unidos que con la pena de muerte sigue habiendo... Sí, pero ¿y si la quitan? ¿Sube o no sube? No sabemos, no se sabe. Don Gustavo Bueno, era un sabio, está a favor de la eutanasia procesal. Explicarle, yo lo entendí lo que dice, hay que explicarle a este individuo el daño que hizo y el daño colateral, claro, porque el daño colateral no cuenta, se paga con dinero nada más. Es un daño colateral terrible. Es un dolor Terrible. permanente y perpetuo. Explicarle lo que ha perder. hecho y que él mismo se razona y que pida una muerte dulce, que le ponga una inyección. Y dice, si no lo entiendes, es un chimpancé, si hay que soltarlo en la selva. O sea, pero yo no sé si llegar a tanto, pero bueno, no es descartable llegar a esos extremos, ¿eh? No creo que nadie pida, salvo que esté enfermo, que en fase terminal o que tenga mucho sufrimiento, que pida la eutanasia. No, pero eso es lo que decía él, el sufrimiento, que él está el sufrimiento que tiene, cuando se da cuenta del daño que hizo, el daño colateral, que él mismo lo pida. Es lo que explicaba Gustavo Bueno, que un psicólogo se lo explique. Y yo entiendo lo que quería decir Gustavo Bueno, y no sé si es buena la idea o no, yo en algunos casos estoy de acuerdo. Al chicle yo le haría lo mismo, lo que me dice Gustavo Bueno, y a esta señora lo mismo. Hay casos y casos, ¿eh? A una persona que por atracar sin querer mata al otro o tal, bueno, es diferente. O una pelea, oye, es otra cosa. Esta tipa yo creo que tiene que estar enferma, lo decía ya. Que posiblemente, sí. Bueno, si está enferma, sería una prisión permanente en un hospital psiquiátrico. La actitud que tuvo en todo momento no es... Tengo que deciros, ahora que estamos entre amigos, tengo que daros una noticia. Tengo que daros una noticia. Cuando yo llegué aquí a esta entrevista, yo no conocía, me diste tú de primera mano, no conocía los temas que se iban a tratar. Hablé de mí, etcétera, etcétera, y te dije que llevo 30 años dedicado a la administración pública, trabajando en la Administración General del Estado. Yo soy funcionario de prisiones. No sabía que se iba a tratar este tema. Yo trabajo en la prisión de Villabona. Llevo 30 años dedicado al mundo penitenciario. Y en el mundo penitenciario hay una máxima constitucional, porque fijaros, la primera ley orgánica de esta democracia fue la Ley Orgánica General Penitenciaria. La primera. Había que dar amnistía, había que sacar presos de conciencia o políticos, había que hacer un montón de cosas. Fue la primera ley. Y la máxima siempre en prisiones es seguir la doctrina republicana de Victoria Kent. Abomina del delito y compadece al delincuente. La reinserción es fundamental. Podemos ver absolutas catástrofes, gente que se comporta de una manera extraordinariamente hosca y fea para la sociedad, y nosotros, dentro de la prisión, tenemos que reeducar y reinsertar otra vez en la sociedad a esa persona. Es un tema muy difícil, muy complicado. Estoy de acuerdo, pero tiene que pagar por lo que Tiene que pagar. Mirar, en caliente, como dicen algunos, no se puede legislar. No se puede legislar. Pero muy en frío tampoco, ¿eh? Y en porque este caso, en frío la gente se olvida. En este caso, desde Ciudadanos lo tenemos claro. Hay un recurso en el Tribunal Constitucional, porque la ley, la prisión permanente revisable, está en vigor. Está en vigor. Y hay un recurso planteado por algunos partidos políticos que creen que no es constitucional ese tipo de leyes. Entonces, desde Ciudadanos lo que tenemos claro es que hay que esperar a que el Tribunal Constitucional dé doctrina sobre eso. Claro. Hay que ser respetuoso siempre con la ley. Hay que esperar a que el Tribunal Constitucional hable. Y después hay algunas medidas añadidas que desde Ciudadanos también ponemos encima de la mesa, porque no se trata de escarmentar al delincuente. Por ejemplo, hay gente que en tercer grado comete otra vez delitos. Estoy hablando de violadores, por ejemplo. Entonces, en Ciudadanos tenemos planteado endurecer los criterios de salida en tercer grado. De alguna manera, recordar, por ejemplo, la gran película de Tim Robbins, Cadena Perpetua.
Cuando el tribunal, para darles el tercer grado, darles la libertad condicional, porque allí en Estados Unidos sí hay cadena perpetua, le preguntaba, ¿está usted arrepentido? Y decía Morgan Freeman, estoy arrepentido cada día de mi vida. Pues, aparte de estar arrepentido, tienes que demostrar, cuando sales fuera a la calle, que efectivamente pones ese arrepentimiento en marcha. Entonces, yo como profesional, os repito, respetuosos con la ley y esperar a ver qué doctrina nos da el Tribunal Constitucional. Y ojo, a las víctimas, todo el amparo del mundo. A las víctimas, como son los padres de estos chicos, toda la solidaridad que podamos darle como sociedad. No ya a nivel político, como sociedad. Es que los padres es un daño colateral, lo que han sufrido. Espero no haberos asustado con lo que trabajo en Villabona. No. No, todo lo contrario. Si vamos Iba, allí, iba a oye, decirte yo que me tenemos fueras poniendo por ahí una celda ahí. No, exactamente, tenemos un amigo allí. Oye, yo, bueno, pues alguien me decía que había mucha gente dentro que no tenía nada que ver con el AMPA, el AMPA con H, porque AMPA parece la asociación de padres de AMPA. No. Bueno, teníamos otro tema que también tiene mucho que ver, que son las pensiones, que están dando caña. Con las pensiones, de hecho, recibí, y quiero comentaros, recibí un correo. Este correo es cuando al finalizar lo doy el bunker@esasturias.tv, y bueno, voy a resumirlo porque es un jubilado que me escribe y dice: los jubilados hemos votado unos a la izquierda, otros a la derecha, otros al centro y alguno que no habrá votado a nadie. Pero ahora nuestro voto será para el partido político que nos suba la pensión sin pérdidas todos los años. Señores políticos y sindicalistas están utilizando nuestras concentraciones para propaganda de sus partidos y sindicatos. ¿Dónde estaban ustedes antes de salir nosotros a la calle? Pues como el resto de políticos, viviendo de las donaciones del gobierno y de los afiliados, y han visto el filón de 9 millones de pensionistas y tratan de captar votos y afiliados. Por favor, no traigan sus símbolos porque empezamos a mosquearnos. Señores delegados y representantes de los jubilados, enviar alguna correspondencia a estos sindicatos y partidos y que por favor no traigan sus símbolos, solo pancartas reivindicativas. El partido político del jubilado es la pensión. ¿De acuerdo? Totalmente. Esto es lo que me llega desde el exterior del búnker y, señor jubilado, póngame también el nombre porque me llega sin nombre. Me llega con un correo. Pero sí, bueno, el miedo que tiene la gente de la administración, tiene miedo que le manden al inspector de Hacienda. Este país hay muchísima gente muerta de miedo, que te manda el inspector de Hacienda, si tienes un negocio o tal, entonces tienes miedo. A ver si el inspector de Hacienda le va a pillar en algo. O sea, es normal, es lo que hace todo el mundo ahora. Vamos a tener corazón torero, y vamos a perder los miedos. Si nada temes, no tienes por qué tener miedo, ¿no? Sí, pero nada debes. Siguiendo con este tema, este señor igual tiene un hijo que trabaja en la administración y tiene miedo que le perjudiquen. Aquí la gente está cogida por el estómago. Hay más miedo ahora, hay tanto miedo como en tiempo de la dictadura. La gente tiene muchísimo miedo, o más. Parece que estamos en la Alemania esa democrática que yo hablaba antes con la Stasi. Democrática sin democracia. Exacto, sí. Aquí Bueno, la gente sí, está muerta de miedo. Te meten al inspector de Hacienda, al inspector de no sé qué. Si trabajas, tienes un trabajo que vendes algo para la administración, que te lo quiten. Y si tienes un hijo que estás perdiendo una posición, que le fastidien. Si estás trabajando en la administración, que le cambien. O sea, la gente está con tanto miedo, como decía, o más que con Franco. Porque Franco no te ves en política y hacía lo que te va la gana. Yo voy a decirte lo del chiste aquel de los vascos que salieron a buscar setes y decía, Joseba, me acabo de encontrar un roles. Y dice, ¿qué pasa, Pachi? ¿Estamos a setas o estamos a roles? Voy a decirte, ¿estamos a porres o estamos a...? Yo iba a deciros, ¿cómo veis esto de las pensiones? ¿De verdad se va a subir? Tendrán que subirlas. Vamos a ver. ¿Estáis seguros?
De alguna manera tendrán que subirlo. O bajando los impuestos. Lo que es evidente es que no se puede decir que no hay dinero para las pensiones cuando estas deberían estar garantizadas. Es más, incluso incluidas en los presupuestos generales del Estado, no andar especulando, y se esté gastando el dinero en otras cosas que yo ahora mismo no me las sé de memoria, pero en armamento, en los sueldos de asesores políticos. Que suba el IPC, es que eso es algo tan sencillo. No nos suben todos los productos, ¿por qué las pensiones no? Lo que ocurre que los políticos saben que el jubilado es vulnerable, es decir, yo soy jubilado también, somos gente que ya tenemos cierta edad, otros que son más jóvenes porque están enfermos y tenemos mucha indefensión, con lo cual eso nos asusta, nos mete miedo, es el voto del miedo, que llega otro, lo de Venezuela, lo de Irán y todo esto, lo llevan repitiendo años, oye, que como entre los de la izquierda, pero es la que nos está ahora mismo fastidiando, es la derecha y antes la izquierda, el PSOE. Sí, que Zapatero fue el primero que congeló. Que las congeló. Un año. Sí. Bien, pero es que el que vino después es decir, lo deja en un 0,25. A mí me subieron este año 2 euros y pico, 3 euros. Eso es un insulto a la inteligencia, que es que nos toman por tontos. Y decir que no hay dinero para eso, cuando se están rescatando autopistas. Se le están dando millones por proyectos fallidos al Florentino, se están perdonando la deuda a los bancos. Bancos rescatados hoy. Perdón, que eso ya lo dijimos, bancos no, a las cajas de ahorro. Bueno, cajas de ahorro. Entidades financieras. Donde estaban metidos la política. Los políticos. Y sindicalistas. Entidades financieras, efectivamente. Y que al año siguiente de haberla rescatado declaran beneficios, esas mismas entidades declaran beneficios y cobran los accionistas, pero no devuelven el dinero. Es decir, realmente hoy, y esta es la única salida, que los jubilados se unan, es un colectivo importante, no solamente esos 9 millones de jubilados, sino los que viven detrás, de alguna forma de ellos, sí, indirecta, hijos, sí. y que no Totalmente de acuerdo. queremos ninguna vinculación política con ninguno, porque no se trata de que unos sean mejores que otros, gente buena hay en todas partes, está claro, y mala también. Lo que es evidente es que en el momento en que te arrimes a unos, pero bueno, estás vendido. Compañeros, me están diciendo desde realización que estamos en tiempo. Ya sabéis cómo Sí, de irnos. Esto hay que poner, hay que cuadrar el Tamagotchi que tenemos y si no se nos descuadra. Yo quisiera desde aquí agradeceros a los tres el haber estado acompañándonos en este búnker en Tierra de Nadie, y diciendo precisamente lo que otros no dicen. José Quesada, encantado. Buenas noches. Gracias por venir. José Ramón, campeón, muchas gracias. Gracias Salvador. a ti. Queda el tema más interesante, el tema de las pensiones. Ya, yo creo que se corto. podría debatir un tema exclusivamente de eso. Yo creo que sí. Lo que pasa es que vamos a tratarlo desde varios enfoques. Lo prometo. Y ya sabes que un paisano, aunque a la mujer le pegue, ¿eh? Aunque pegue la mujer en casa, sí, señor. Muchas gracias a los tres. Gracias a vosotros. Y a vosotros que me estáis viendo, pues lo dicho, tenedme cuidado con la carretera. Ya sabéis que estamos ahí, Domingo de Ramos, tenemos la Semana Santa, vamos a estar de viajes. Ojo con la carretera, que os espero este lunes, este martes, digo yo, ya no sé dónde vivo. Este martes nos vemos y seguimos hablando desde la Tierra de Nadie, en este búnker, y contando siempre lo que otros no quieren contar. Buenas noches y ahí os dejo. Hasta el martes.